Muy bien, vamos a revisar entonces cuáles son los ángulos que se forman entre la línea recta y el eje X. Aquí hay un eje X y aquí hay una línea recta. Fíjate muy bien. Siempre los ángulos se van a medir a partir del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj hacia donde está la recta. Y aquí se van a formar uno, dos, tres y cuatro ángulos. Aquí hay cuatro ángulos de interés. En este punto que está aquí, este punto se llama punto de intersección. El punto de intersección de la recta con el eje X. Y ahí se forman cuatro ángulos. De donde está el punto de intersección con el eje X, arriba a la derecha. Ese sería el ángulo alfa. Arriba a la derecha. Arriba a la izquierda es el ángulo beta. Abajo a la izquierda sería el ángulo gamma y abajo a la derecha el ángulo delta. Realmente el único ángulo que nos interesa es el ángulo alfa. El ángulo alfa es el ángulo que se forma entre el eje X y la línea recta. Este es el ángulo alfa de inclinación y siempre lleva asociado un valor de tangente. La tangente del ángulo alfa en la recta es muy importante porque esa es la pendiente de la recta. ¿Qué cosa es la pendiente? Es la tangente del ángulo de inclinación alfa. Este ángulo alfa puede ser agudo o puede ser recto o puede ser obtuso, dependiendo del tipo de recta que sea. Si es una recta, o también puede ser nulo, ¿no? Por ejemplo, un ángulo de 0 grados si es una recta completamente horizontal. Una recta completamente horizontal, su ángulo es de 0 grados. Este es un ángulo agudo porque ya vimos en trigonometría que este es un ángulo que mide menos de 90. Un ángulo que mide más de 90 sería un ángulo obtuso. Lo voy a dibujar de este lado, pero recuerda que no importa si está en el cuadrante 1, 2, 3 o 4. Lo voy a dibujar de este lado. Aquí dibujé una línea recta, entonces ubica el ángulo alfa. De donde está el punto de intersección con el eje X, el ángulo de interés, el ángulo alfa, es el que se encuentra arriba y a la derecha. Ese es nuestro ángulo alfa. En este caso, puedes observar que es un ángulo mayor de 90 grados. Es un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos son ángulos que van desde 90 hasta 180 grados. Ok, aquí voy a inventarlo. Aunque aquí está el transportador, pero podríamos medirlo. Mira. Pero a veces cuesta un poco trabajo. Son más o menos 120 grados. Ok, vamos a suponer que son 120 grados. Este es un ángulo obtuso. En cambio, este ángulo de aquí, alfa, mide menos de 90. Se ve claramente que mide menos de 90, entonces sería un ángulo agudo. En este caso son 53. 53 grados. Aquí se ve de manera muy clara algo muy importante que tenemos que ver sobre la línea recta. Las rectas que tienen un ángulo alfa menor de 90, o sea, agudo, son rectas oblicuas crecientes. ¿Recuerdas que ayer explicábamos? Es una recta que va hacia arriba. Mientras que los ángulos que son mayores de 90 grados son rectas oblicuas decrecientes. O sea, que es una recta que va hacia abajo, una carretera que va de bajada. Acuérdate que siempre leemos de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, queda claro esto. Una duda muy frecuente es la siguiente. ¿Qué pasa si el ángulo mide más de 180? Bueno, si mide 180 ya sería otra vez un ángulo de 0 grados. Pensemos en esto. Es una recta de 0 grados. Recta completamente horizontal. El ángulo empieza a aumentar. Ahora mide, por ejemplo, 50 grados. Aquí mide 70 grados. Y cuando queda completamente vertical es un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados solamente está en las rectas verticales. Un ángulo de 90. Pero cuando pasa ya de 90 es un ángulo obtuso. Por ejemplo, como este que está aquí, un ángulo obtuso mayor de 90. Ya son rectas oblicuas decrecientes. ¿Qué pasa cuando llega a 180? La recta vuelve a ser un ángulo de cero. Es decir, es una recta completamente horizontal y no se toma como un ángulo de 180, sino como un ángulo de 0 grados. Entonces, una recta que es completamente horizontal, que ya alcanzó los 180, vuelve a ser como de cero. ¿Qué pasa si se pasa de 180, por ejemplo, de 190? ¿Qué pasaría con un ángulo de 190? Deja de existir el ángulo de 190 y se convierte nuevamente en un ángulo de 10 grados. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Aquí vamos a dibujar una recta que tiene un ángulo de 190 grados. Aquí se pasó de 180.
Ok, ahí. Si intentas medir el ángulo desde aquí, desde el eje X hasta la recta, hasta acá, sería un error porque no mide más de 180. En geometría analítica los ángulos van desde 0 hasta 180 únicamente, porque el ángulo de 190 en realidad se vuelve a tomar del lado derecho. Recuerda que lo que nos interesa es el ángulo alfa, el que se encuentra arriba y a la derecha del punto de intersección. Por lo tanto, el ángulo que se toma de este lado es el ángulo alfa y ese sería un ángulo de 10 grados, aunque en teoría podría ser también de 190, pero no. En geometría analítica solo de 0 a 180. Así que con eso queda muy claro de cuando se trata de una recta oblicua creciente, oblicua decreciente, horizontal o vertical. Excelente. Muy bien. En trigonometría explicamos que un ángulo entre más grande, entre más se va aproximando al 90, por ejemplo, vamos de 30, 40, 50, 60, 70, llegando al 90, alcanza su valor máximo de tangente. Entonces, la pendiente es la tangente del ángulo alfa. Ese es un sinónimo, recuérdalo. Tangente y pendiente es lo mismo. Tangente de alfa es igual a m. La m es la letra que se designa en geometría analítica para la pendiente de la recta. Y no es otra cosa más que la tangente de este mismo ángulo alfa. Eso es la pendiente de la recta. Ahora, la pendiente de la recta se puede obtener de diferentes formas, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si en un problema de geometría analítica dispones del ángulo, conoces el ángulo, entonces puedes obtener la pendiente como la tangente de dicho ángulo. Obviamente que necesitarías una calculadora o que el ángulo sea un valor notable, un punto notable, perdón, un ángulo notable. Recuerda que hay 17 ángulos notables, eso los explicamos en trigonometría. Se movió un poco, perdón. Entonces, vamos a suponer que la recta tiene un ángulo de 90, entonces la tangente, o sea, la pendiente sería tangente de 90, perdón, tangente de 10, un ángulo de 10, ajá, tiene un ángulo de 10, sería 0.1763. Entonces, m igual a 0.17. Ajá, es lo mismo que si yo escribo tangente de alfa igual a 0.17, ¿ok? Debe de quedar muy claro esto. Tangente es lo mismo que pendiente. Tangente es lo mismo que pendiente. Lo repito demasiado porque se nos olvida. Sí, discúlpame si esto te incomoda un poco el hecho de que lo repita demasiado. Les voy a repetir muchas veces algunas cosas como esto. Pendiente, tangente son sinónimos porque esto es algo que con mucha frecuencia se nos olvida. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto ya quedó muy claro que la tangente y la pendiente son lo mismo. Muy bien. Entonces, cada ángulo tiene su propio valor de tangente y por lo tanto tiene su propia pendiente, pero no es lo mismo el ángulo que la pendiente, no hay que confundirlo. En trigonometría también explicamos que si tú conoces el valor de la tangente, puedes obtener el ángulo. Vamos a pensar al revés. Vamos a suponer que en un problema tú conoces que la recta tiene un ángulo de, perdón, tiene una tangente o pendiente de 0.17, ¿ok? La pendiente de la recta vale 0.17 y te preguntan cuánto vale el ángulo en grados. No sabes que vale 10, pero te preguntan, ¿qué tienes que hacer? Necesitas utilizar la tangente a la menos 1. Eso también lo explicamos en trigonometría. Entonces yo pongo tangente a la menos 1. En el caso de la calculadora, sería con la tecla Shift y la tecla Tan. Tiene un poquito de desfase de la cámara, perdón. Ahí dice tangente a la menos 1 y escribo 0.17. 0.17. Entonces presiono el signo igual y me dice que el ángulo es de 9.6 grados. ¿Por qué no 10? Porque no puse todos los decimales. Si hubiera puesto 0.17 y más decimales, entre más decimales, más cercano sería el ángulo de 10 grados. Obviamente, si estás en el examen, no tienes la calculadora ni la puedes sacar. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Es posible que te pongan varios valores para que tú elijas el valor correcto. Te dicen ahí, tangente a la menos 1 de tal valor es igual a tal ángulo. Y tú tendrías que elegir entre esos valores de tangente a la menos 1. Esa es la posibilidad. Y la otra posibilidad es que hayan elegido un valor de tangente de uno de los ángulos notables. Por ejemplo, si te dicen que una recta cualquiera tiene una pendiente m igual a 1, ¿ok? A estas alturas tú ya debes de saber que el ángulo que tiene una pendiente o tangente de 1 es el ángulo de 45 grados. Eso ya lo debes de saber porque eso lo explicamos en trigonometría. Es uno de los ángulos notables, el ángulo de 45.
¿Ok? El ángulo de 45 tiene una pendiente de 1. Por lo menos del cuadrante 1 son los que te tienes que saber muy bien. Y ya de ahí puedes de ahí generalizarlo hacia los demás cuadrantes. Y vamos a recordar cuáles son los ángulos del cuadrante 1 y sus valores de tangente, o sea, pendiente. Bien. Entonces, recordamos que los ángulos importantes o los ángulos notables del cuadrante 1 son 5. El ángulo de 0 grados como tal, ¿ok? El ángulo de 0. El ángulo de 90, ¿ok? La diagonal de 45 grados. Por cierto, la diagonal de 45 es muy fácil de obtener en el plano cartesiano porque, mira, si tú unes todos los puntos en sus vértices así, de, por ejemplo, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, esos puntos que forman la recta llamada función identidad y igual a x. Esa sería la diagonal de 45 grados. Entonces, la diagonal de 45 grados está representada por la recta y igual a x. Es una recta oblicua. Tiene las dos variables. Ayer lo explicábamos. Muy bien. Entonces, esta recta oblicua que estás viendo aquí es la diagonal de 45 grados. Y su pendiente vale exactamente un entero. 1. Muy bien. Entonces, 45 grados, pendiente 1. ¿Cuál es la pendiente de 90? Infinito. ¿Cuál es la pendiente de 45? 1. ¿La pendiente de 0? 0. Esas son fundamentales, esas las tenemos que saber muy bien. Otra que también tenemos que sabernos de memoria, aunque cuesta mucho más trabajo, es la de 30 y la de 60. 30 y 60 grados. Solo voy a hacer el tanteo. Ok, y esta también. Ahí está. Entonces, mira, el ángulo de 60 grados tiene como tangente raíz cuadrada de 3. Eso es muy fácil de recordar. Simplemente es raíz de 3. Es un valor exacto, ¿de acuerdo? La pendiente o tangente. ¿Te das cuenta que yo los menciono como sinónimos? Tangente o pendiente. Ok. Y el ángulo de 30 grados que tiene una pendiente de... Aquí está, 30 grados. Y su pendiente o tangente era de 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Pero también se puede poner como raíz de 3 sobre 3. Eso lo explicamos en álgebra. Explicamos que se puede racionalizar. Se puede poner de esta forma. Y también lo explicamos en trigonometría. Muy bien. Entonces, esas son pendientes que te tienes que saber de memoria. ¿De acuerdo? Recuerda, de 0 a 180 hay algunos ángulos notables. Ahora, ¿recuerdas los del cuadrante 2? ¿Cuáles son los del cuadrante 2? Está desde luego la diagonal de 135. Diagonal de 135. La vamos a poner. Ok, desde luego el de 90 y el de 180. Pero también la diagonal de 135. Mira, es muy fácil. Nada más pongo el punto menos 1,1, menos 2,2. Los vértices de los cuadrados. Esa sería la diagonal de 135 grados. Ok. Luego, tenemos por ahí otros dos importantes que son el de 120 y el de 150. Le restábamos 15 y le sumábamos 15. Ok. ¿Cuál es el valor de tangente de 120? Ah, por cierto, no los he apuntado. Aquí está. 120, 135 y 150 y 180. ¿Cuál es el valor de tangente de 135? Vamos a empezar con esta que está muy fácil. Tangente de 135, recuerden. Eso lo vimos en trigonometría. Vimos que el 90 tiene una función como de un espejo, ¿no? Entonces, si yo pongo tangente de 135, me da como resultado menos 1. ¿Ok? Ahorita no te preocupes por el signo. Nada más observa el valor numérico. Es 1, igual que la de 45. Entonces voy a poner aquí 1, en el color rojo. Es la pendiente, o tangente. ¿Cuál es la pendiente de 120 o tangente de 120? Piensa que el 90 es un espejo. Entonces, si yo pongo tangente de 120, sería
Menos 1.73. O sea, raíz cuadrada de 3, ¿de acuerdo? Pero con signo negativo, sería menos raíz de 3. Voy a poner su signo, también aquí es menos 1. Es menos 1 y menos raíz de 3. Ahorita vemos por qué los signos. ¿Cuál es entonces la tangente de 150? Si es como el equivalente del ángulo de 30, como que el 90 tiene una función como de un espejo. Si es como un espejo, entonces ¿cuál sería la tangente de 150? Pues sería la misma que la del ángulo de 30, solo que negativo. Sería menos 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3, pero negativa. Menos raíz de 3 sobre 3. Ok, eso lo explicamos en trigonometría. Nada más vamos a comprobar que esté bien. Tangente de 150 nos da 0.5773, que es lo mismo que dividir 1 entre raíz de 3. 0.5773. 1 sobre raíz de 3. O también lo puedes obtener como raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos que ya se pasan de 180? Por ejemplo, un ángulo de 190. En geometría analítica eso no nos interesa porque en realidad un ángulo de 190 vuelve a ser un ángulo de 10 grados. Así. Entonces, ¿qué pasa si te dicen en un problema de geometría analítica que determines el ángulo alfa de una recta que tiene un ángulo de, perdón, que tiene una pendiente m de raíz de 3? Aquí está el ángulo, ¿sí? Te dicen que la pendiente m vale raíz cuadrada de 3. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que recordar perfectamente bien esta clase y explicamos que el 60, el ángulo de 60, ángulo notable, tiene como pendiente o tangente raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 60 grados. Y ya, es todo. Todo lo que tienes que hacer aquí es recordar. Muy bien. Ahora, ¿por qué estos de aquí son negativos? Esto lo explicamos también en trigonometría. ¿Recuerdas que en trigonometría explicábamos acerca de los signos? Permíteme un segundo. Ok, entonces en trigonometría explicamos que los signos del cuadrante 1 y 2, sobre todo el cuadrante 1 y 2, bueno, vamos a poner esto. Mira, aquí teníamos 4 planos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y en este poníamos los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 para recordar cuáles. 1, 2, 3 y 4. Aquí era para seno y su inversa de seno o recíproca de seno que era cosecante. Aquí era coseno y su recíproca secante. Aquí era tangente y su recíproca cotangente. Y los signos eran positivo, positivo, los dos de arriba positivos para el seno, ¿de acuerdo? Los dos de abajo negativos para el seno. Para el coseno eran de lado, así. Los dos del lado derecho son positivos y los dos del lado izquierdo son negativos. Y para la tangente era una diagonal, es decir, este cuadrante y este de aquí son positivos, mientras que este de aquí y este de aquí son negativos. Como en geometría analítica solamente nos interesa del 0 a 180, solo nos interesa el cuadrante 1 y el cuadrante 2. No nos interesa los cuadrantes 3 y 4. ¿Muy bien? Por lo tanto, un ángulo que corresponde al cuadrante 1 tiene una tangente positiva. Un ángulo que corresponde al cuadrante 2 tiene una tangente negativa. Pero se refiere al ángulo, ¿eh? No a la posición de la recta. Esto es muy importante, ¿ok? Esto que te voy a explicar, muy, muy importante. Una cosa es el ángulo y otra cosa es la posición de la recta en los cuadrantes. No te confundas, no te confundas. Eso es una de las dudas muy frecuentes. Mira, esta recta que está aquí, tiene su punto de intersección en el cuadrante 2, pero eso no tiene nada de importancia. El ángulo es del cuadrante 1. ¿Por qué del cuadrante 1? Porque es un ángulo de 10 grados. Y el cuadrante 1 va desde 0 hasta 90. O sea que el ángulo de 10 grados corresponde al cuadrante 1. Por eso es que cuando pienses en la recta, no pienses en qué cuadrante se encuentra ubicada. Eso es muy importante. Piensa en su ángulo. Es el ángulo el que tienes que relacionar con los cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4. Cuadrante 1 va de 0 a 90. No importa si la recta anda hasta por acá. ¿Sí? El ángulo es lo que nos interesa. Muy bien. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se forma entre la recta y el eje X, el ángulo alfa. Ese es el ángulo que nos interesa. Muy bien. Entonces, hasta ahorita creo que queda todo claro. Muy bien. Recuerda que cuando dejamos el valor de tangente de, perdón,
de la pendiente de 60 o tangente de 60 como raíz de 3 se dice que es un valor exacto, son valores exactos. También es una de las raíces que te tienes que saber de memoria, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las raíces que yo te recomiendo que te sepas de memoria? La raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5. Entonces la raíz de 3 es 1.7320. Esa es una de las que nos tenemos que saber de memoria. Raíz de 3 es igual a 1.7320. Ahí se alcanza a ver. Sí, ahí se ve. Sí, 1.7320. Si yo pongo tangente de 60, tangente de 60 me sale también 1.7320. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Tangente, perdón, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 5. Esas son las tangentes que nos tenemos que saber de memoria. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos. Entonces, estábamos explicando acerca de los ángulos alfa de inclinación de la recta. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se puede obtener la pendiente? ¿Y por qué la pendiente se necesita para trabajar con la ecuación de la recta? Porque la ecuación de la recta se obtiene mediante una fórmula, ¿de acuerdo? Hay una fórmula que es esencial. ¿Recuerda cómo dice el dicho, el refrán? Todos los caminos llevan a Roma, así dicen, ¿no? Porque en la antigua Roma, en la antigüedad, los romanos construyeron caminos que van hacia todos los lugares habidos y por haber del imperio, a todos los confines del imperio romano y fuera del imperio romano. Entonces, todos los caminos conducían a Roma. Lo mismo pasa en geometría analítica, con respecto a la ecuación de la recta, todos los caminos llevan a un solo lugar, a un solo lugar. Y ese lugar al que llevan todos los caminos en geometría analítica en dirección, con respecto a la ecuación de la recta es a la fórmula punto pendiente. A la fórmula punto pendiente. Así como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. En geometría analítica, todos los caminos llevan a la fórmula punto pendiente. Y esta fórmula es la que te voy a explicar a continuación. La fórmula y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esa se llama la fórmula punto pendiente. Y se llama así porque requiere un punto y requiere la pendiente. Se requiere un punto y se requiere la pendiente para poder sustituir en esta fórmula. Y una vez que tú sustituyes en esta fórmula, con esto puedes fabricar la ecuación de la recta. Entonces yo a la fórmula punto pendiente yo la llamo la fábrica de ecuaciones. La fábrica de ecuaciones. Entonces, siempre que te digan, tienes que encontrar la ecuación de una recta, sea la que sea, ya sea que estés en geometría analítica o incluso en cálculo diferencial o integral, siempre vas a tener que utilizar la fórmula punto pendiente, siempre, porque con esto se fabrica la ecuación de la recta. Todos los caminos llevan a la ecuación punto pendiente o fórmula punto pendiente. ¿Cómo obtienes el punto? Eso es otro asunto, ¿no? O sea, hay diferentes técnicas para obtener un punto de la recta. ¿Cómo obtienes la pendiente? Eso es otro asunto, ¿sí me explico? O sea, tú vas a obtener los dos ingredientes. Es como un pastel. Yo siempre les digo, imagínate que la fórmula punto pendiente es una fábrica o es como una receta de cocina para fabricar un pastel. Para fabricar un pastel requieres ingredientes, ¿no? Harina, huevo, leche, polvo para hornear, etcétera. Si tú tienes los ingredientes y tienes la fórmula, o sea, la receta en este caso, con esto ya puedes fabricar un pastel. Y siempre te va a quedar el mismo pastel, si sigues la fórmula correcta y con los ingredientes correctos. Entonces, esto se llama la fórmula punto pendiente. Para mí, esta es una fábrica de ecuaciones. Y también, para mí, es una receta de un pastel. Para hacer esta receta se necesitan dos ingredientes, solo dos. Un punto. ¿Cómo lo obtengas? No importa, pero necesitas un punto que forma parte de la recta. Y necesitas la pendiente de la recta. ¿Cómo la obtengas? No importa. Necesitas la pendiente y necesitas un punto para poder obtener la ecuación de la recta. Es obligatorio. No puedes tener el pastel si te falta un ingrediente. Imagínate que tienes huevo, harina, leche, pero no tienes este polvo para hornear. Con eso es suficiente para que no quede bien. O cualquier otro de los ingredientes que falte es suficiente para que no quede.
Lo mismo pasa con la ecuación de la recta. Necesitas un punto de la recta. ¿Qué pasa si en un pastel, por ejemplo, estás elaborando un pastel y de repente tienes más harina de la que necesitas? Nada, simplemente la pones a un lado y no la utilizas. Utilizas la harina que se requiere y punto. Nada más. ¿Qué pasa si en la ecuación de la recta, que estás trabajando con una ecuación, tienes más puntos de los que necesitas? Por ejemplo, tienes el punto A, menos 2,6, el punto B, 7,9 y el punto C, 12,8. Ejemplo, ¿no? Lo estoy inventando, pero imagínate que tienes muchos puntos que forman parte de una recta. Pues la fórmula punto pendiente solo requiere de uno. O sea que con cualquiera de estos funcionaría si tú sabes que cualquiera de estos puntos forma parte de la recta. Tiene que ser estrictamente un punto que esté dentro de la recta. Porque, por ejemplo, si tú tienes una recta y un punto que no forma parte de la recta, no te sirve para nada. Ese punto no nos sirve porque queda fuera. Tiene que ser un punto que está dentro de la recta o que forma parte del conjunto de los puntos que forman la recta. Entonces sí sirve. Y la pendiente tiene que ser la tangente del ángulo de inclinación. ¿Cómo la obtengas? Hay diferentes técnicas dependiendo de la situación. Precisamente vamos a ir viendo esas diferentes técnicas. Pero recuerda que todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a la fórmula punto pendiente. Es decir, todo desemboca en esto. Muy bien. Vamos a ver cómo se utiliza la fórmula punto pendiente una vez que tú ya tienes los ingredientes necesarios. Un segundo. Bien. Entonces vamos a ver cómo se utiliza la fórmula punto pendiente cuando ya dispones de los ingredientes necesarios. Suponiendo que ya tienes el punto es el punto P de coordenadas menos 8,7. ¿Sí? Ahí está el punto. Y ya tienes la pendiente. No importa cómo la obtuviste, pero ya la tienes. Vamos a suponer que vale M igual a 6. Ya tienes la pendiente, ya tienes el punto. Es decir, ya tienes los ingredientes. ¿Qué necesitas? Necesitas la receta. O sea, la fórmula. Si no tienes la fórmula, imagínate que quieres hacer un pastel, pero tienes los ingredientes, pero no conoces la receta. Entonces, no funcionaría tampoco. Muy bien, si tienes la fórmula que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Muy bien. Recuerda que lo hemos mencionado muchas veces desde álgebra. Desde álgebra lo hemos dicho infinidad de veces. Restar quiere decir cambiarle de signo al segundo dato. Eso significa restar. Si ves que en cualquier fórmula de geometría analítica, de física, de química, de cálculo, de biología, en cualquier fórmula aparece un signo de resta, recuerda que al segundo dato, el que está después del signo de resta, le vas a tener que cambiar de signo. ¿Ok? Igual aquí, mira. Muy bien. ¿Cuál es x1? Este es el 8, el menos 8. ¿Y cuál es y1? El 7. Ahí están x1 y y1. Y m que vale 6. Y vamos a hacer la sustitución. Entonces tenemos y menos y1, y vale 7, ¿no? Entonces sería y menos 7. ¿Te das cuenta que le cambié de signo? Porque 7 tiene signo positivo y yo lo puse aquí como menos 7. Es igual a m, o sea 6, multiplicado por x más 8. ¿Te das cuenta que al 8 le cambié de signo? Era negativo y aquí lo puse como positivo. Porque restar significa cambiarle de signo solo al segundo dato, el que está después de el signo de resta. Minuendo y sustrayendo, minuendo, sustrayendo, minuendo antes del signo, sustrayendo después del signo. Solo el sustrayendo se le cambia de signo. Muy bien. Minuendo no. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? Multiplico 6 por x, que nos da 6x, y 6 por 8, que nos da más 48. Y aquí de este lado quedaría como y menos 7 es igual a esto. Después lo que puedo hacer es pasar a todos los términos de cualquier lado. Puede ser que todos se vayan hacia la derecha, o puede ser que todos se vayan hacia la izquierda. Bien, aquí da lo mismo realmente, no importa, tienes que igualar a cero, es decir, tienes que dejar que todos los términos estén de un solo lado. Puedes elegir el lado que tú quieras. Por ejemplo, si eliges la izquierda, entonces va a quedar como y menos 7 menos 6x, porque pasó restando, y menos 48, y esto queda igualando a cero, así quedaría. Ahora tienes que acomodarlo para que quede de la forma ax más by más c igual a cero. Es decir, que te quede primero el término con x, después el término con y, luego el término independiente y finalmente igual a cero.
Entonces, para que quede así, primero pondríamos el menos 6x, menos 6x. Luego pondríamos el y, o sea, más y. Luego pondríamos los términos independientes, pero hay que juntarlos en uno solo. Hay que reducirlos. Reducirlos quiere decir sumar o restar para que quede uno solo. 7 más 8 se suma, ¿no? 7 más 48. Nos da 55 con signo negativo. Nos da menos 55. Y esto sería igual a 0. Así. Ahora, si tú revisas tus opciones y no aparece así, es porque posiblemente hay que cambiarles de signo. Le puedes cambiar de signo a todos los términos de la ecuación. Eso lo explicamos también en la clase anterior. Dijimos que a la ecuación le puedes cambiar de signo cuando tú quieras, pero siempre y cuando se lo cambies a todos. El 0 no le afecta el cambio de signo porque el 0 ni siquiera tiene signo. Si le pones negativo o positivo, da lo mismo. Muy bien. 6x menos y más 55 igual a 0. ¿Qué pasa si no viene así? Podría venir multiplicada por 2. Puedes multiplicar por 2 todos los términos. 2 por 6, 12. 2 por 1, 2. 55 por 2, 110. Igual a 0. 0 por 2 también da 0. Es decir, tienes que ajustar tu ecuación a las opciones que tienes disponibles. ¿Sí me explico? Esta opción, perdón, esta ecuación y esta ecuación son la misma recta, de diferentes formas, pero es la misma recta. La misma gráfica. Muy bien, excelente. Ahora, hay veces que la ecuación la tienes que poner en forma despejada. Nada más sería ajustarla para que despejes la y. Por ejemplo, si esta ecuación es correcta, pero hay que despejar la y, entonces pondríamos y es igual a 6x más 55. Es la misma que está aquí, mira. Solo lo único que hice fue pasar hacia la derecha los términos, dejando la y de la izquierda, solo. Y quedó despejada la y. Porque podría ser que en las opciones venga de esta forma y no de esta forma. Muy bien. Más adelante vamos a ver que esta sería la ecuación de la forma y igual a mx más b. Muy bien. Entonces, vamos a seguir trabajando con la fórmula punto pendiente hasta que no tengamos ya ninguna duda de cómo se utiliza, porque esto es una generalidad. Vamos de lo particular a lo general, porque no se puede generalizar esto. Es decir, ¿qué pasa si el punto tiene, por ejemplo, valores decimales? Peor aún, ¿qué pasa si el punto tiene valores exactos con raíces? O sea, que sean números irracionales. Por ejemplo, raíz de 3, 5 raíz de 2. ¿Se me explicó? ¿Qué pasa si viene con fracciones comunes, como 3 cuartos y 2 tercios? ¿Se me explicó? Ahí cambia la situación. Se vuelve un poco más complicado. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a trabajar mucho con la fórmula punto pendiente. ¿Por qué? Porque es donde desembocan todas las opciones. O sea, ahí llegan todos los caminos, como en Roma. Entonces vamos a trabajar con la fórmula punto pendiente. Es lo más importante de la recta. Lamentablemente se fue la luz, entonces esperemos que alcance la batería. Ok. Muy bien, vamos a suponer que en esta ocasión tenemos el punto de coordenadas, vamos a ponerlo aquí, el punto P de coordenadas 0,3. Ajá. Y la pendiente M es igual a menos 3. Menos 3, ¿ok? Hacemos la sustitución en la fórmula punto pendiente, y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Cómo quedaría la sustitución? Y menos 3, aquí está x1 y y1. Y menos 3 es igual a menos 3, que es la pendiente m, por x menos 0. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo que x menos 0 es x? O sea, cualquier número le resta 0 te queda el mismo número. Te quedaría como menos 3x simplemente. Quedaría como y menos 3 es igual a menos 3x. Pasamos todos hacia cualquier lugar, izquierda o derecha. No importa, realmente no importa si pasas hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a probar que queda lo mismo. Mira, si paso todos hacia la izquierda, quedaría como 3x más y menos 3 igual a 0. Si paso todos hacia la derecha, quedaría como menos 3x menos y más 3 igual a 0.
¿Estás de acuerdo que de este lado el 0 hubiera quedado del lado izquierdo? Hubiera quedado así, ¿no? Pero lo pasé hacia la derecha porque reflejé la ecuación. Eso no debe de confundir, está muy sencillo. Muy bien. ¿Quedó lo mismo? Casi. Lo que pasa es que hay que cambiarle los signos a esta. Si le cambio los signos, quedaría como 3x más y menos 3 igual a 0 y ya queda idéntica a esta. ¿Ya viste? Da lo mismo si los pasamos a todos hacia la izquierda o los pasamos a todos hacia la derecha igualando a 0. Si el 0 te queda del lado izquierdo, reflejas la ecuación. O sea, queda 0 igual a menos 3x menos y más 3. Esto y esto de aquí son exactamente lo mismo. ¿Sí? Si el 0 está a la izquierda, simplemente lo reflejas hacia la derecha. Listo. Muy bien. Seguimos trabajando con la fórmula punto pendiente. Vamos a ver varias situaciones. Por ejemplo, suponiendo que el punto P tuviera coordenadas menos 3 medios, coma 2 quintos. ¿Sí? No, no, no. Este está más difícil. Voy a poner otro ejemplo más fácil. Y después este. Sí. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. Mira, tenemos que el punto P tiene coordenadas menos 2 tercios, coma 7. Menos 7. Vamos a poner menos 7. Menos 2 tercios, coma menos 7. Y la pendiente de la recta es M es igual a 8. ¿Ok? Sí, M igual a 8. Entonces hacemos la sustitución en la fórmula punto pendiente y menos y1 es igual a M por X menos X1. ¿Cómo quedaría la sustitución? Quedaría como y más 7, porque es y menos y1, hay que cambiarle de signo, es igual a 8 multiplicado por x más 2 tercios. Espero que no tengas dudas hasta aquí. Luego, ¿qué hacemos ahora? Pues simplemente multiplico 8 por x y 8 por 2 tercios. Y nos va a quedar como y más 7 es igual a 8x más 2 por 8, 16 tercios. Ok, ya debes de saber que el 8 tiene un 1 abajo. Y se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Por eso quedó 16 tercios. Ahora, esta ecuación no nos gusta porque tiene una fracción. No nos gustan las fracciones en geometría analítica. De preferencia hay que evitar que queden fracciones. No está mal, o sea, esto está bien. Pero, ¿cómo quitamos este 3? Multiplicando todos los términos por 3. Así quitamos al 3. Si multiplico 3 por y, me va a dar 3y. Si multiplico 3 por 7, me da 21. 3 por 8, 24. X. Y cuando llegue yo aquí a mi fracción, que es donde quiero que ocurra esto, ¿qué pasa si yo multiplico por 3? Pues nada, se elimina el 3 con el 3 de abajo. Eso es exactamente lo que queríamos. Es la razón por la que multiplicamos a todos los términos por 3, para que se eliminara el denominador 3 y quede simplemente 16. Y ya no queda ninguna fracción. Ahora, reunimos todos los términos en un solo lugar. No importa si es la izquierda o la derecha. En este caso los voy a pasar todos a la derecha. 24x menos 3y menos 21 más 16 igual a 0. ¿Ok? Reflejamos la ecuación y además simplificamos. Por ejemplo, ponemos 24x menos 3y menos 21 más 16. Se resta. Voy a hacerlo con la calculadora para no equivocarme. Menos 21 más 16. Esto sería menos 5. Menos 5 igual a 0. Es decir, refleja el 0 hacia la derecha. ¿Sí? Cuando tú reflejas una ecuación, no tienen por qué cambiar de signo. Simplemente lo pasé a la derecha y listo. Muy bien. Ya quedó la ecuación en su forma general, en su forma ax más by más c igual a 0. ¿Ok? Así es como se hace la ecuación de la recta a partir de la fórmula punto pendiente en esta situación. Ok, esperemos que alcance la luz porque está con la batería. Ok, se movió un poco. Un segundo. Ahí está. Listo. Ok, vamos a ir viendo ejemplos que se van complicando un poco más. ¿Qué pasa cuando
cuando los dos puntos tienen, perdón, las dos coordenadas, la abscisa y la ordenada del punto, acuérdate que en el punto, la primera coordenada se llama abscisa, ¿sí? Cuando digo la abscisa me refiero a la coordenada X del punto. Cuando digo la ordenada, me refiero a la coordenada Y del punto. X y Y. Abscisa y ordenada. Abscisa, ordenada. Abscisa, ordenada. Abscisa se escribe así como abscisa. Con SC. Muy bien, abscisa y ordenada. Luego, la abscisa es la X, la ordenada es la Y. ¿Qué pasa si las dos, tanto abscisa y ordenada, son fracciones? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, en este caso, el punto P, el punto Q, vamos a cambiarle el nombre del punto. Esta vez se va a llamar el punto Q. Tiene coordenadas -2 séptimos, coma 6 quintos. Y la pendiente M es igual a 2. Ok, hacemos la sustitución en la fórmula. Fíjate cómo cuando yo utilizo la fórmula punto pendiente siempre la escribo. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Me refiero a que ya la estuve utilizando como 20 veces y aún así la vuelvo a escribir otras 20 veces. Es decir, siempre que la voy a utilizar, la vuelvo a escribir. Es muy importante que también hagas eso. Cuando trabajes con tus fórmulas en geometría analítica, en física o cualquier otra materia, aunque ya te las sepas de memoria, vuelven a escribir. Eso es muy importante. Estamos tratando de evitar los errores. Muy bien. Entonces, sería y menos y1, es decir, y menos 6 quintos, es igual a la pendiente m que vale 2, multiplicado por x más 2 séptimos. Se cambió de signo. Bien. ¿Qué hacemos en este caso? Multiplico 2 por x y 2 por 2 séptimos. Entonces me quedaría como y menos 6 quintos, sin hacerle caso a la fracción, es igual a 2x más 4 séptimos. Ya sabes que esto lleva un 1, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, y queda así. Ahora tengo que pensar en el mínimo común múltiplo de 5 y 7, o sea, de los denominadores. Y si hubiera más denominadores, pues tengo que pensar en el mínimo común múltiplo de todos los denominadores que haya. En este caso es muy fácil porque multiplicándolos me da 35. Eso quiere decir que tengo que multiplicar por 35 a todos los términos para que desaparezcan las fracciones. 35 por 1y sería 35y. 35 por 6 entre 5. Y aquí viene una parte muy importante que explicamos en álgebra. Mira, si yo quiero multiplicar 35 por 6 quintos, tengo que hacerlo. Lo puedo hacer de muchas formas distintas. Puedo multiplicar el 35 por 6 y luego dividirlo entre 5. Acuérdate que aquí abajo hay un 1. 1 por 5, 5. No afecta para nada. 35 solo se multiplica por el de arriba. Un entero que multiplicas por una fracción solo afecta al de arriba. 35 por 6, lo puedo hacer con la calculadora o hacerlo a mano. 35 por 6 me da como resultado 210. Y luego tengo que dividir este 210 entre 5. Es muy laborioso. Hay muchos puntos en los que me puedo equivocar. Hay una forma más fácil. Mejor, en lugar de multiplicar, divido. O sea, primero divido entre el de abajo y lo que me salga lo multiplico por el de arriba. 35 entre 5, ¿cuánto es? 7. 7 por 5, 35. Como me dio 7 por 6, 42. Y queda como 42. Si divides esto entre esto, te da 42 también. Pero más fácil. 35 entre 5, 7. Por 6, 42. Algo muy importante que debemos de saber es que cuando haces una división y queda un resultado exacto, ese resultado siempre queda arriba, multiplicando a lo que sea que está arriba. 35 entre 5 son 7, ese 7 queda arriba. Y multiplicar el de arriba, 6 por 7, 42. Desapareció el 5, desapareció el denominador, nos quedó 42. Eso es precisamente lo que queríamos hacer. Volviendo aquí, fíjate.
Lo que estábamos haciendo aquí es que obtuvimos el mínimo común múltiplo y multiplicamos 35 por y, 35y. 35 por 6 quintos me queda menos 42. Desapareció la fracción. Esto sería igual a 35 por 2x. Como es un número entero, solo se multiplica por 35 y me da 70x. Más. ¿Qué pasaba aquí? 35 se divide entre el de abajo. 35 entre 7, lo voy a poner aparte. Estoy multiplicando 35 por 4 céntimos. Es más fácil dividir y luego multiplicar que multiplicar y luego dividir. También queda así, pero es mejor si primero empiezas por esto. 35 entre 7, ¿cuánto es? 5. Y 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Y listo. Si multiplico 35 por 4 y luego divido entre 7, me tiene que dar lo mismo, pero con más trabajo y con más riesgo de equivocarme. 35 por 4 me da 140. 140 entre 7 me da 20. Ok, entonces 35 entre 7, 5 por 4, 20. Y listo. Quedó sin denominadores. Esto también lo explicamos en álgebra, cuando vimos las ecuaciones fraccionarias. Muy bien. Pasamos todos hacia un solo lado. En este caso los voy a pasar hacia la izquierda. Me va a quedar como menos 70x más 35y menos 42 menos 20 igual a 0. ¿Ok? Ese 35 de aquí es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí aparte para que no nos confundamos. Listo. Entonces, este con este se suman y nos da menos 62. Menos 62 sería menos 70x más 35y menos 62 es igual a 0. Aquí no se puede simplificar porque, mira, este es divisible entre 2, este también, pero este no. Este se puede dividir entre 5, este entre 5, pero este no. Es decir, no hay un divisor común para estos tres. Por lo tanto, ya se quedó así la ecuación. Sí, ya no se pudo simplificar. Si por alguna razón todos se pueden dividir entre 2, se dividen y listo, se simplifica. O se dividen todos entre 3, o se dividen todos entre 5, pero tiene que ser exactamente el mismo número para todos. Si todos los divides entre un cierto número, tiene que ser a todos. Bueno, vamos a ver. Un segundo. Vamos a revisar el tiempo. Vamos bien de tiempo. Ok. Espero que no tengamos dudas. Continuamos. Sí. Vamos a ver un caso más difícil. El más difícil de todos desde mi punto de vista es cuando hay tres fracciones, ¿sí? Pero vamos a ver un paso intermedio. ¿Qué pasa cuando la pendiente es una fracción? La pendiente es una fracción. ¿Por qué estamos viendo tantos ejemplos de la fórmula punto pendiente? Porque todos los caminos llevan a la fórmula punto pendiente. Eventualmente te vas a encontrar con un problema con la fórmula punto pendiente, sea lo que sea que estés haciendo en la ecuación de la recta. Siempre vas a llegar a la fórmula punto pendiente y siempre te vas a encontrar en estas situaciones. Si la pendiente M vale menos 2 tercios y el punto P, Q, R, o como se llame, vamos a ponerle R, tiene coordenadas menos 6,5. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces sería Y menos Y1 es igual a M multiplicado por X menos X1. Ya se tardó mucho tiempo de la luz. Espero que no se vaya a apagar la computadora. Entonces sería Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Entonces, menos 5 es igual a M, es decir, menos 2 tercios, multiplicado por X más 6. Sí, está bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer en este caso? Fíjate muy bien. Este 3 que está aquí abajo, aquí, está dividiendo a este término completo, porque esto es un término completo. Este 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando a estos dos de aquí, a los dos. No solo a uno, sino a los dos. Entonces va a quedar como 3 por Y y nos va a dar 3Y. 3 por menos 5 sería menos 15. Como ya se pasó de aquí para allá, desaparece el 3 y queda solamente el menos 2 multiplicado por X más 6. Y aquí está otro de los puntos clave. En una fracción que tiene signo negativo, este signo se le queda al de arriba.
Cuando separas el numerador y el denominador, recuerda que el signo se lo dejas al de arriba, como si el de abajo fuera positivo. O sea, este 3 pasó para acá y es positivo, y como pasó para acá, multiplicando no cambia de signo. Si el 3 fuera negativo, hubiera yo puesto -3, pero como es positivo, por eso puse +3, porque cuando está dividiendo y pasa multiplicando no cambia de signo. Más por menos, menos, 3 por 5, 15. Aquí también quedó -15. El signo menos de la fracción se le queda al numerador, el de arriba. En el paso siguiente tengo que multiplicar, sería 3y menos 15 es igual a menos 2 por x, que me da menos 2x, y menos 2 por 6 sería menos 12. Pasamos a todos a un solo lugar, en este caso hacia la derecha. Bueno, da lo mismo, pero los voy a pasar hacia la derecha. Sería menos 2x, menos 3y, menos 12, más 15, igual a 0. Este con este se resta y me queda 3, y lo voy a poner como menos 2x, menos 3y, más 3, igual a 0. Solo reflejé la ecuación, o sea, el 0 lo pasé para acá. Y le cambio de signo a todos, si veo que en las opciones la x aparece positiva. Entonces quedaría como 2x más 3y menos 3 igual a 0. De hecho, yo por costumbre siempre dejo la x positiva. ¿Sí? Si no estoy en un examen de opción múltiple, en las ecuaciones yo siempre al final la x la dejo positiva. Sin importar lo que le pase a los otros términos, solo que la x quede positiva. Es una costumbre solamente, no es obligatorio. Muy bien. Ese no es el caso más difícil. El caso más difícil es cuando tienes un punto cualquiera que tiene coordenadas fraccionarias y la pendiente también es fraccionaria. ¿De acuerdo? Ese es un caso más difícil. Ahorita por cuestión de tiempo vamos a interrumpir tantito y vamos a continuar dentro de 20 minutos también para esperar que se recupere la luz. Muy bien. Continuamos en 20 minutos.